Bienvenidos a nuestro análisis profundo de Silver Bullet o Miedo Azul en España, Los Chacales de la Luna en Argentina, Bala de Plata o Cacería de Luna Llena en México y La Bala de Plata en Venezuela. El clásico de terror del 1985 basado en la novela corta de Stephen King, Cycle of the Werewolf o El Ciclo del Hombre Lobo. Vamos a explorar la historia, los secretos detrás de las cámaras y algunas curiosidades fascinantes sobre este clásico de culto. Silver Bullet se desarrolla en el pequeño pueblo de Takers Mill, una comunidad tranquila sacudida por una serie de horribles asesinatos. La historia se centra en Marty Kozlo, un joven confinado a una silla de ruedas, interpretado por Corey Haim. Marty es un chico valiente y determinado que, a pesar de su discapacidad, es ingenioso y valiente. La primera víctima es un trabajador ferroviario, quien es destrozado durante una luna llena. A medida de que el número de cuerpos aumenta, el pueblo desciende en paranoia y miedo. Marty, junto a su hermana mayor Jane, interpretada por Megan Follows, y su tío Reed, interpretado por Gary Busey, comienzan a sospechar que el asesino no es humano. Marty se encuentra con el hombre lobo mientras lanza fuegos artificiales en un puente, logrando herirlo con un cohete casero. Esto lo lleva a creer que el hombre lobo es alguien de su propia comunidad. Con la ayuda de Jane, recogen pruebas, descubriendo eventualmente quién es el hombre lobo, que ha estado usando su posición en la sociedad para ocultar su monstruoso secreto. A medida de que se acerca la luna llena, Marty, Jane y el tío Reed se preparan para una confrontación final con el hombre lobo, llevando a un enfrentamiento tenso y emocionante. La película es una adaptación de la novela corta de Stephen King, Cycle of the Werewolf, con el propio King escribiendo el guión. Originalmente concebida como un calendario con ilustraciones de Bernie Wrightson, la historia evoluciona hasta convertirse en una novela corta. Stephen King adaptó la historia para la pantalla, asegurándose de que conservaría la esencia de su obra original. Dirigida por Daniel Attias, Silver Bullet marca su única película como director, aunque tuvo una exitosa carrera en televisión, dirigiendo episodios de series aclamadas como Los Sopranos, Lost y Homeland. Filmada principalmente en Carolina del Norte, Silver Bullet enfrentó varios desafíos de producción. Las restricciones presupuestarias obligaron a los cineastas a ser creativos, particularmente con los efectos especiales. El traje del hombre lobo, que era un elemento crucial para la película, fue rediseñado varias veces debido a la insatisfacción de Stephen King con su apariencia inicial. El artista de efectos especiales, Carlos Rombaldi, conocido por su trabajo en E.T. y Alien, fue contratado para refinar el diseño. A pesar de estos desafíos, los efectos prácticos y el trabajo de maquillaje de la película siguen siendo un punto destacado, contribuyendo a la atmósfera inquietante y llena de suspenso de la película. Ahora vamos a sumergirnos en algunas curiosidades intrigantes sobre Silver Bullet. Esta fue la única película dirigida por Daniel Attias. Más tarde dirigió episodios para programas de televisión populares como Los Sopranos y Homeland. El traje del hombre lobo fue rediseñado varias veces debido a la insatisfacción de Stephen King. Finalmente, el artista de efectos especiales Carlos Rombaldi contribuyó a su diseño final. Corey Haim, quien interpretó a Marty, realizó muchas de sus propias acrobacias, incluyendo las emocionantes secuencias en la silla de ruedas.
Gary Busey, conocido por sus habilidades de improvisación, añadió gran parte de su propio diálogo, dando un toque único al personaje del tío Reed. Las restricciones presupuestarias de la película llevaron a soluciones innovadoras para las transformaciones del hombre lobo, confiando más en los efectos prácticos que en la emergente tecnología del CGI. Muy buena decisión. Megan Follows, quien interpretó a Jane, se hizo famosa por su parte de Anne Shirley en la querida miniserie Ana de las Tejas Verdes. Al estrenarse en el 1985, Silver Bullet recibió críticas mixtas. Algunos elogiaron su atmósfera de suspenso y las sólidas actuaciones, especialmente de Corey Haim y Gary Busey. Otros criticaron sus efectos especiales y su ritmo. A pesar de esto, la película ha ganado un seguimiento de culto a lo largo de los años, particularmente entre los entusiastas de Stephen King y los fanáticos de la tradición de los hombres lobo. La mezcla entre elementos de terror y maduración de la película ha ayudado de que resista el paso del tiempo, con muchos espectadores apreciando su nostálgico ambiente de los años 80 y las actuaciones conmovedoras. Eso concluye nuestro análisis de Silver Bullet. Ya seas fanático de Stephen King o de las historias clásicas de hombres lobo, esta película sigue siendo imprescindible para los entusiastas del terror. Gracias por acompañarnos y no olvides de darle like, compartir, suscribirte para más análisis profundo de tus películas favoritas.